Muy buenos días, bienvenidos a Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz y es un placer que nos acompañen el día de hoy aquí en esta cocina que va a estar deliciosa. ¿Qué cree? Nos vamos a ir a China, vamos a preparar dos deliciosos platillos que están facilísimos de hacer y bueno, no vamos a gastar mucho, que es lo más importante. Y bueno, les quiero decir que después de estos dos deliciosos platillos, decidí hacer un platillo muy de nosotros porque estamos muy internacionales, pero no podemos olvidar nuestros platillos nacionales. Y nos vamos a preparar un delicioso picadillo norteño con una salsa de guajillo, con unos trocitos de papa y lo servimos en una tortillita. Así que la cocina de hoy va a estar deliciosa. ¿Y por qué no me acompaña a ver los ingredientes de esta deliciosa receta? Vamos para allá. Ahorita venimos. Mongolian Beef. Ingredientes: 750 gramos de bistec de res, un cuarto de taza de fécula de maíz, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharada de ajo finamente picado, 3 cuartos de taza de salsa de soya, 3 cuartos de taza de agua, 3 cuartos de taza de azúcar moscabado, una taza de zanahoria rallada, media taza de rabitos de cebolla cambray picados, arroz blanco al vapor, una cucharada de ajonjolí. Vamos a empezar a hacer esta receta, está muy fácil de hacer. Yo compré bistecitos de bola, de sirloin, de lo que usted quiera. Y nomás lo único que hice fue hacerlos como unos taquito, y lo estoy empezando a rebanar. Va a tener tiritas de carne para no tener ese bistec tan grande, ¿no? Entonces vamos a hacerlo muy fácil. La comida china es una de las cocinas más antiguas que hay en el mundo y se caracteriza mucho porque, fíjese, muy chistoso, ellos no tienen tantos recipientes de la cocina como lo tenemos nosotros. Ellos tienen nada más un wok, que es muy parecido, o sea, tienen un wok, a lo mejor sin orejas, este ya está más occidentalizado, tiene orejas y lo podemos agarrar, pero el de ellos hacen todo en el wok, hacen todo absolutamente, cocinan todos sus platillos en un wok. Y esto es un como sartén, es hondo, y le voy a decir por qué pasa esto. Cuando los ingredientes que estoy friendo están listos, los puedo agarrar y los puedo subir. Entonces es buenísimo. Entonces se mantienen calientes, como si fuera, estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Como si fueran los ingredientes. Entonces vamos a empezar a hacer este Mongolian Beef. Es muy fácil de hacer. Voy a empezar por poner ajo, bastante ajo. Es más, lo voy a bajar con una cucharita para que no se me quede casi nada de ajo. Huele delicioso. Estoy sacándole el perfume. Cuando uno empieza a oler que ya está perfumadito, cuando uno empieza a oler ese perfume delicioso del ajo, porque mucha gente no le gusta, voy a agregar soya. Bajamos todo de los lados. Fíjense muy bien, voy a agregar agua fría, fécula de maíz y voy a mezclar muy, pero muy, muy bien. Voy a mezclar rápidamente y voy a agregar 3 cuartos de taza de azúcar moscabado. Ahí está. Y voy a agregar mi zanahoria. Estoy agregando la última vuelta y voy a agregar zanahoria rallada. Vamos a mezclar y nada más voy a permitir que se empiece a cocinar un poquitito la zanahoria. Ya podemos ver. Voy a agregar la carne en este momento. La cocina china es muy chistosa, porque aquí voy a esperar nada más a que se empiecen a cocer los ingredientes y vamos a servir. Voy a empezar a desmenuzar mi carne, que no quiero que me quede pegada, quiero que se me vean las tiritas. Y se fijan, empieza a espesar ya todo. Lo voy a agarrar con los palitos chinos muy profesional. Aunque a mí me gusta, como usted lo sabe, meter mucho las manos, porque es la mejor manera que tiene uno de saber cómo estás poniendo las cosas, cómo las estás sintiendo. Nada más estamos esperando a que se empiece a cocer esta carne. Las zanahorias estaban mucho más duritas que mi carne.
porque no quiero que mi carne se me sobrecueza. No quiero para nada. Y nada más que rico. Me encanta la idea de cocinar comida china, me parece que son deliciosos. No voy a dejar nada. Me quitan mis rollitos. Tengo aquí mis zanahorias en la mano. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a cocinar. Técnica de freír moviendo porque el calor empieza a subir y no queremos que se nos vaya a pegar. Tengo dos espesantes muy fuertes, que es el azúcar, que me va a cristalizar, y voy a usar, y también tengo la fécula, entonces por ningún motivo puedo dejar de mover. Técnica de freír moviendo, es una técnica de cocina muy china, muy de ellos, y es por eso que los chinos de Oriente, no los chinos que ya viven en Occidente, los chinos, fíjese muy bien, no están gordos, no son personas obesas, porque aunque usan mucha grasa, su técnica esta de freír moviendo es que le ponen el ingrediente cuando el aceite está muy caliente, entonces no absorbe el ingrediente la grasa. Entonces, técnica de freír moviendo, no puedo dejar de mover. Y miren qué rico, vean qué bueno está esto. Se me está haciendo agua la boca, me encanta la cocina china, me gusta muchísimo. Y mientras que esto se está cocinando, yo ya voy a preparar mi plato donde vamos a presentar. Yo ya tengo listo mi arroz blanco, no puedo dejar de tener un arroz al vapor. Estamos listos con esto. Tengo rabitos de cebolla y tengo ajonjolí tostado. Miren qué rico, ya espesó. Mi carne está lista y no me tardé más que aproximadamente unos 6 minutitos. Vamos a servir. Ay, no, con esto, muy china, esto. Uf, ¿no se oye? Delicioso. ¿Qué tal que exploremos con tantitas rabitos de cebolla? Y por supuesto, tantito ajonjolí tostado. Un platillo diferente, muy chino. Y bueno, no se vayan, ahorita váyanse rápidamente por lápiz y papel. Vamos por los ingredientes de la próxima receta para que usted los apunte. Ahorita venimos. Kung Pao. 2 cucharadas de aceite de ajonjolí. Pollo picado en dado. 3 dientes de ajo finamente picados. 2 cucharadas de fécula de maíz. Media taza de caldo de pollo. 1/3 de taza de salsa de soya. 1/4 de taza de salsa sriracha. 2 cucharadas de vinagre de arroz. 250 gramos de espagueti cocido al dente. 4 cebollitas cambray fileteadas. Media taza de cacahuates tostados. Sal y pimienta. Pues ya regresamos, la verdad me encanta este platillo, me parece uno de los más ricos que hay y lo voy a modificar un poquito para que uno trabaje mucho en casa, la verdad. Y como ya lo vio, son ingredientes que de repente podemos conseguir. Yo tengo esta salsa que se llama sriracha, que es muy china, señora, está a buen precio. Si la quiere comprar, cómprela. Y si no la quiere comprar, no la compren, no pasa nada. Usted puede hacer una salsita de guajillo y hacer una cocina fusión china-mexicana y le puede poner, la verdad. Esta es a base de chile de árbol, de ese árbol que ellos tienen, del chile de árbol, de ese chile que tienen ellos allá. Entonces, es muy picoso, igual que el de nosotros, pero si no lo tiene usted a la mano, haga una salsa de chile de árbol, una salsa de guajillo y le va a quedar espectacular. Si usted gusta, lo puede comprar en cualquier súper. Bueno, mi aceite está empezando a moverse. Necesitamos que esté muy caliente. Vamos a hacer la técnica de freír moviendo, que es la que yo les decía hace ratito. Y voy a empezar por poner, a ver si ya está listo. Voy a agarrar un trocito de pollo. Pollo, ven acá. Ya. Voy a esperarme un segundito nada más para empezar a agregar más pollo. Y esa es la base de esta técnica. Se llama freír moviendo. ¿Y qué sucede? Ahí está el ingrediente. Se fríe.
Y se sube a los lados, se va subiendo a los lados y así se va manteniendo calientita, ¿ok? Para que sepan, para que sepamos todos. ¿Listo? Vamos a sacar estos 2 pedacitos de pollo que no nos interesa tenerlos aquí ya. Y vamos a agregar, ahora sí, vamos a cocinar de verdad, suficiente pollo. Vamos a agregar pollo. Yo compré muslos, a mí la pechuga me gusta, pero a mí me parece que el muslo tiene mucho mejor sabor. Vamos a salpimentar la carne con tantita sal, con tantita pimienta. Bastante pimentita. Y ahora sí vamos a hacer técnica de freír moviendo. No puedo dejar de mover hasta que mi pollo esté perfectamente bien frito por todos lados. Es muy importante. El pollo, recordemos, es uno de los primeros transmisores de salmonela. Por eso hay que tener muchos cuidados con él. Muchos, no poquitos, muchísimos. De verdad, usted compra en el súper o en el mercadito, llega a su casa, lo lava perfectamente, lo seca con toallas de papel absorbente y de ahí al refrigerador. Pero es importantísimo que lo haga, ¿ok? Vamos a empezar a ver cómo empieza a cambiar tantito de color. Y en cuanto empiece a tornarse más blanco, voy a agregar mi ajo. Pero mientras, voy a poner caldo de pollo, salsa de soya, vinagre de arroz. Si no tiene vinagre de arroz, no se preocupe, use vinagre blanco o de manzana. Mi salsa. Y voy a mezclar perfectamente esto. Todo mi pollo. Técnica de freír moviendo. Para que se pueda morir la bacteria, decíamos, si llegara a tener algún pedazo de pollo o algo que tuviera alguna salmonela, se muere cuando entra en calor o se muere cuando se congela, ¿ok? Voy a agregar ahora sí ya mi ajo, todo mi ajito, bastante ajo. Este es el mismo wok que usé hace ratito, ¿se fijó? No cambié de recipiente. Vamos a mezclar, que se perfume muy bien este pollo. Y algo para que esto para espesar, siempre usan mucho ellos la fécula. Es que voy a usar esta fécula de maíz. La fécula, para que me funcione mejor, se tiene que disolver en agua o en caldo, en esta que son frías, es un líquido frío. Estoy viendo que me hace falta tantitita grasa. Voy a agregar tanto más de mi aceite de ajonjolí. Espero que se caliente. Y mientras que se calienta, tengo todo mi pollo a los lados. El wok a los lados está caliente. Ya se calentó mi aceite. Ahora sí vamos a echar. Me encanta la idea de cocinar chino. Me parece muy divertida. Me siento hasta señor de wok, ¿verdad? Hasta parece que soy una experta en comida china, pero no soy, pero me encanta. Y me parece que es muy fácil de hacer y es carísima. Y es muy cara y la verdad creo que lo podemos hacer en casa. Vamos a agregar nuestra mezcla. Y ahora sí vamos a subirle a todo lo que da, porque necesitamos que especie. No tengo tanto pollo, entonces no voy a poner tanta salsa, voy a poner tantita más. Y estamos listos. Tengo listos cacahuates y cebollitas de cambray, rebanadas muy finamente para acompañar a mi pollo kung pao. Y yo lo voy a servir sobre una cama de espaguetis. Podría ser espaguetis, no precisamente de este tipo de espaguetis de harina y agua que hemos usado nosotros, pero también podemos usar, ¿sabe cuál? Unos noodles de arroz, que también los venden en las tiendas de productos orientales. Hay muchas tiendas ya,
Uf, ven nada más, qué delicia, qué rápido espesó. Ya me están carrereando, pero ya también está listo mi platillo. Miren qué rico. Tengo listo ya mi pasta. Un pollo con pavo, aquí le pueden poner de adornito también un chilito de árbol, ya que estamos usando esta salsa sriracha. Sriracha. Y cacahuates, por supuesto, no pueden faltar unos cacahuates tostados. Y para acompañarlas, unas cebollitas cambray fileteadas finamente. Recetas facilísimas de hacer, me parecieron muy ricas. Ingredientes que podemos conseguir en casa, ya les di más o menos la sustitución de algunos. Y bueno, ahora sí vamos a ir a una pausa porque nos vamos a el norte, nos vamos a Monterrey a preparar un delicioso picadillo norteño, muy de mi abuela, eso es lo que más me gusta. Ahorita venimos. Underground.